Una motivación principal ha sido que los estudios de conflictos socioambientales en la Amazonía, que tienen a los pueblos indígenas como actores principales, son escasos. En particular, cuando nos referimos a la región de Madre de Dios y al avance de la minería aurífera en las últimas décadas. Por ejemplo, solemos obviar que una población muy afectada por los pasivos ambientales, pero que también está involucrada en esta actividad, son los propios pueblos indígenas, al menos desde las últimas décadas, ¿no? Por ello, nuestro objetivo es precisamente contribuir a esta literatura de conflictos socioambientales, pero desde una mirada particular, desde la perspectiva de los actores indígenas, de los pueblos indígenas, desde la perspectiva de sus sentidos y de sus representaciones. En ese sentido, nos hacemos la pregunta esencial sobre cuál ha sido el origen, la dinámica y las tendencias del desarrollo de los conflictos socioambientales en estas dos comunidades, Puerto Luz y San José. ¿Qué características presentan cada una? En esta diapositiva, en esta imagen, está la ubicación de las dos comunidades. San José de Carene y Puerto Luz son dos comunidades colindantes que están en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amaracairi, en el río Carene, conocido también como Río Colorado, cerca de los poblados mineros Delta 1, Guaypetue, Boca Colorado, y comparten los ríos Guasoroco y Río Puquiri. Una información básica de las comunidades es que ambas son del pueblo Arakbut, de la parcialidad Arakbut, que antes se conocía como Amaracairis. Ambas comunidades fueron reconocidas y tituladas en el mismo año. En el 80 fueron reconocidas y en marzo del 86 fueron tituladas. Respecto al número de población, esto es un número todavía en debate. El censo de comunidades nativas del 2017 registró para San José 55 personas y para Puerto Luz 252. Sin embargo, trabajos etnográficos, incluyendo el mío, el del año pasado, señalan una población en San José de 284 personas y 365. Esta disparidad de números con las cifras oficiales se debe probablemente a que, como son poblaciones envueltas también en actividad minera, suelen tener un patrón disperso de residencia alrededor de campamentos a lo largo de su territorio, u otras se encuentran realizando actividades como chacras, como pescas, por lo que ha sido difícil concentrarlas. Ambas comunidades no cuentan con agua ni desagüe. El fluido eléctrico llegó a finales del año pasado gracias al proyecto Sangabán, y San José tiene una escuela primaria e inicial que reciben los alimentos del programa Caliguarma, los desayunos y los almuerzos, al igual que Puerto Luz, pero en Puerto Luz existe un colegio secundario. Las principales actividades económicas de esta población que voy a explicar ahora son la minería artesanal y semimecanizada en cuanto a la extracción, pero artesanal en cuanto a la recuperación del material, y la horticultura orientada sobre todo al autoconsumo, y la pesca y la pesca y la pesca colectiva. La metodología que yo recojo es una investigación cualitativa desde la perspectiva indígena. En un momento se pensó que esta investigación iba a estar orientada hacia un trabajo de campo etnográfico, pero las condiciones actuales, las condiciones sanitarias por el problema de la pandemia imposibilitaron realizar, por lo que se reorientó el trabajo hacia el recojo de información desde la distancia. La principal fuente de recojo de información han sido las entrevistas a distintos comuneros y a los principales líderes indígenas. Las fuentes de información fueron los documentos de gestión de las organizaciones y las actas comunales en el caso de San José de Carene. Y también se realizó, para entender un poco la problemática, un análisis de sistema de información georreferencial. Se usó como fuente la información que la Federación Indígena FENAMAT me facilitó sobre los linderos de las comunidades, y para el mapa de las concesiones mineras se usó información del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET,
cuya fecha de corte fue agosto del 2020, para poder hacer el mapa de superposición de concesiones mineras. Y para hacer el mapa de deforestación se usó también las fuentes de la georreferenciación de las comunidades y la información que proporciona el programa Geobosques del Ministerio del Ambiente. ¿Qué quiere decir cuando decimos una perspectiva, que es una investigación desde la perspectiva indígena? Lo que queremos decir es que estamos ubicando en el centro de nuestro análisis las experiencias y las voces de los actores indígenas. Es decir, estamos confiriéndole a la subjetividad un espacio propio desde el que se puede pensar y reflexionar las transformaciones sociales y los conflictos socioambientales de esta población. Una de las limitaciones del estudio, precisamente por su orientación, fueron las restricciones sanitarias que no nos permitieron hacer el trabajo de campo, como mencioné, pero también no poder recoger las voces de los mineros mestizos, de las personas que tienen concesiones mineras o quienes encarnan los principales sujetos de conflicto con las comunidades indígenas, porque al ser esta una investigación de distancia y al ser el tema de la minería informal e ilegal un tema tan delicado, se necesita construir espacios de más confianza para poder tener esta otra versión, estas otras voces, ¿no? Entonces, esa es una de las principales limitaciones. Los principales resultados los hemos agrupado en cuatro puntos que podríamos llamar. El primero, como un antecedente histórico. Es muy importante, para conocer los conflictos ambientales de esta zona, remitirnos a cómo se ha conformado el espacio regional extractivista en la región, particularmente en la región de Madre de Dios, para poder luego hablar sobre los conflictos activos y latentes que ambas comunidades tienen con sujetos mineros, ¿no? Actores mineros. Por último, hemos encontrado estrategias indígenas de larga data que se están renovando con el uso de las tecnologías. Y bueno, la deforestación es un problema bastante creciente. Como yo quiero hacer un hincapié en la conformación del espacio regional, porque me parece muy importante señalar que si bien los lavaderos de la región eran tempranamente conocidos, no eran explotados. Es más, la cuenca del río Madre de Dios se mantuvo relativamente aislada de la economía del país hasta fines del siglo XIX. Es más, el reconocimiento del río, de la cuenca del río Madre de Dios, es de 1861, y el acceso a la cuenca se da por el Istmo de Fiscarral en 1895. Entonces, esta hazaña geográfica puede generar un pequeño ciclo cauchero en Madre de Dios, ¿no? Que inicia, además, el pequeño ciclo cauchero a fines del 19, inicia el fin de la autonomía de los pueblos indígenas de ese momento respecto a los grandes procesos económicos de la región. Uno de los pueblos, una de las parcialidades indígenas más afectadas por el caucho fueron los Toyeri y posteriormente los Araceris. Es importante, en la investigación, cuando se realizaron entrevistas, fue muy importante poder ubicar también este problema de conflictos en el mismo momento de lo que se suele denominar el contacto. La población Arakmbut vivió alejada, relativamente aislada de la economía nacional del país, de la sociedad nacional, hasta mediados de la década del 50. Pero siempre existieron en el siglo XX intenciones por querer contactarlos, por querer establecer relaciones con ellos. Una de ellas es la expedición científica financiada por la Wenner-Gren y dirigida por el antropólogo Paul Fejos, muy famoso, con la intención de pacificar la zona para poder facilitar la explotación del oro de los lavaderos muy conocidos del río Carene. Quienes finalmente logran establecer este proceso de contacto fueron los dominicos, quienes llevaban ya muchas décadas en la región, y es así que las actuales poblaciones de la comunidad de San José y de la comunidad del Puerto Luz establecen lo que se denomina contacto en la década del 50 con los misioneros dominicos. Los fundadores de la comunidad San José de Carene se mantuvieron 10 años en la misión de Shintuya, en el Alto Carene, y los fundadores de la actual comunidad de Puerto Luz, que se trasladaron al Alto Carene en la década de los 50, y
hacia esta comunidad llegó el Instituto Lingüístico de Verano en el año 57. Es muy importante también señalar que cuando los Arakmbut resalen de las misiones, en particular la comunidad de San José sale de la misión de Shintuya a fines de la década del 60, tras pasar menos de 10 años con los padres dominicos, cuando ellos salen del contacto rumbo a sus territorios ancestrales, hacia donde habían estado antes viviendo en Malocas, encuentran un puñado de mineros que ya desde los años 30 se estaban acomodando en la zona y estaban empezando a lavar oro. La fotografía que muestro en esta diapositiva es la fotografía precisamente del río Inambari, donde se encontraba una población indígena Arakmbut denominada Araceri. Esta es una imagen de cómo se lavaba oro aproximadamente en los años 50. Los buscadores de oro llegan muy temprano también al territorio indígena. En el 30 llegan al río Inambari, donde estaba la población Araza, en el 43 migrantes cusqueños, porque estas poblaciones son sobre todo migrantes cusqueños, se abren paso hacia otros ríos, que es Guaypeto y Puquiri, y en el año 55 llegan finalmente al río Colorado, el río Carene, que es donde están ubicadas las dos comunidades de nuestro estudio. Una situación muy importante es que ya desde los años 70, las fiebres del oro, los precios internacionales del oro se disparan y empieza a haber una progresiva migración hacia el río Carene, ¿no? Y lo que tenemos desde los 70 hacia los 90 es la formación de un cordón poblacional mestizo alrededor de estas dos comunidades. Tenemos, por ejemplo, a Boca Colorado, que desde muy temprano, en la década del 70, recibió una institución muy importante, que es el Banco Minero. Tenemos también las poblaciones de Delta 1, Delta 2, Delta 3, que son Puquiri, Bajo Puquiri, Centro Puquiri, con una población de entre 1.000 personas. Tenemos la población de Delta 4, Playa Oculta. Todos estos son centros poblados, grandes o pequeños, que han establecido una economía local basada en la actividad aurífera. Han podido, los centros poblados de esta localidad han establecido un circuito económico basado en la extracción del oro y en actividades comerciales y de servicios que van orientadas a los mineros. Para poder establecer, digamos, un arco temporal, es muy importante 3 años. Para poder entender los conflictos actuales es muy importante establecer 3 hitos en 2 años de la década del 70. El primero tiene que ver en 1973, cuando se establece en Boca Colorado el Banco Minero, que monopoliza el comercio del oro y ordena la propiedad de las parcelas para hacer, de los yacimientos para poder ser extraídas, ¿no? Sin embargo, el Banco Minero en el año 1978, que es el año precisamente donde se promulga la Ley de Comunidades Nativas, que le servirá a San José y a Portoluz para poder reconocer y titular sus comunidades. En este mismo año se da la primera ley de promoción aurífera que individualiza la obtención de las concesiones mineras, restándole importancia al banco minero que se había establecido en Boca Colorado. Y en este momento, las disputas por las concesiones mineras se fueron abriendo y los mineros que estaban empadronados en el banco minero, que tenían derechos de preferencias, fueron intensificando sus búsquedas de nuevos yacimientos en territorio indígena, ¿no? En el proceso de la investigación se han podido establecer que existen conflictos activos y conflictos latentes, principalmente con 3 actores. Primero son los patrones mineros, que son personas que tienen una concesión, que actualmente ya no se les denomina patrones mineros, sino concesionarios. Están en segundo lugar los invitados, que son personas que trabajaban en las comunidades bajo el acuerdo con un indígena de una regalía, y en tercer lugar están los yernos. Los patrones mineros son personas que tienen una larga data en el terreno, en el territorio, porque se establecieron desde mucho antes del Banco Minero. Muchos de ellos tienen actividades desde aproximadamente los años 60. Cuando las comunidades se titulan en el año 86,
Los pequeños mineros que había alrededor de las comunidades no reconocen el territorio indígena y empiezan conflictos que terminan con actos de suma violencia y con el asesinato de un indígena en el año 86. Los concesionarios mineros, los patrones mineros, se ubican a lo largo del río Puquiri porque ahí están los yacimientos de oro más ricos. El río Puquiri está al interior del territorio indígena. Entonces, en el año 86, cuando inician los conflictos con los patrones mineros, la población Arasbut decide retirarse del río Puquiri y empieza a trabajar oro de manera artesanal en el río Carene y en los momentos en el que el río lo permite, ¿no? Actualmente, haciendo el análisis georreferencial, actualmente se ha podido comprobar, se ha podido ver que en el territorio entre Portoluz y San José de Carene es la comunidad más afectada por la superposición de concesiones mineras. En San José de Carene existen 47 concesiones tituladas, 8 concesiones en trámite, lo que representa que el 41% de su territorio está superpuesto. Incluso muchas de estas concesiones vienen luego de la ratificación del convenio 169 en la década del 90. En la comunidad de Portoluz, las concesiones tituladas son 14, 2 están en trámite, esto es con línea de corte de agosto, y el 2% del territorio está superpuesto. Portoluz es una comunidad mucho más grande que San José. Ahora, las concesiones mineras son espacios que no se han formalizado aún, porque existen dos procesos distintos. Un proceso es el de la concesión de los recursos del subsuelo, y el otro proceso es el de la formalización para la pequeña actividad minera, para los productores mineros artesanales. Sin embargo, las concesiones mineras tienen también un valor especulativo. Revisando los expedientes, se logró encontrar que los mineros mestizos que tienen concesiones mineras, es muy frecuente ver en ellos que suelen subdividir sus concesiones mineras y transferirlas a otras personas, lo que implica un número más grande de mestizos en conflicto con las comunidades indígenas. Por ejemplo, dentro del territorio de San José había una concesión minera llamada Unidos, que se solicitó en el 2007 por una extensión de 700 hectáreas. Pero un par de años más tarde, esta concesión de 700 hectáreas se subdividió en 7 partes de 100 hectáreas cada una. 5 de estas subdivisiones se superponen al territorio indígena, lo que quiere decir que, como tiene un valor especulativo las concesiones, cada vez se van multiplicando más el número de patrones mineros en el lado del Puquiri. Perdón. Este es el mapa de la superposición. Podemos ver que en el caso de San José, las concesiones mineras están hacia el lado del río Puquiri. Este es el río Puquiri. Y muy cerca del camino vecinal que dirige a Delta 1. Recopilando los testimonios de las personas, quiero citar uno que me pareció muy significativo de los años de conflicto en la década del 80. Es el testimonio del jefe comunal de San José de Carene. Él me cuenta: me acuerdo que hubo un conflicto con Pepe Mateus. Era un colono que se asentó en la boca del río Colorado con Puquiri. Era un minero que quería dominar todo el afluente del río Puquiri hasta Delta 4 y Delta 1. Yo me acuerdo que venía a intimidar, pasaba con su bote y pasaba haciendo disparos al aire. Yo me acuerdo bien que había muchos conflictos, y eso es lo que ha pasado con los mineros que han venido a intimidar en este tiempo. El hecho de que existan concesiones mineras y existan mineros al interior de las comunidades nativas, en particular de San José, ha llevado a una situación que yo he denominado una convivencia obligatoria, donde luego del 86 y luego de los eventos violentos en el río Puquiri, la población indígena se retira hacia el río Carene, y lo que sucede en los años siguientes es que los mismos concesionarios buscaron espacios de diálogo con la comunidad, incluso buscaron colaborar con ciertos proyectos a la comunidad. Por ejemplo, en el 2012, los concesionarios mineros le propusieron a la comunidad poder ellos trabajar en una carretera que los unía al centro poblado Delta 1, y los concesionarios mineros
Sin embargo, los concesionarios mineros condicionaron su ayuda a favor de que la concesión les firmara una acta de autorización del uso de la tierra superficial. Los Arangbut no aceptaron este tipo de condiciones. Sin embargo, sí existen muchos momentos donde, reconociendo que ellos tienen un título de propiedad sobre el subsuelo que no les corresponde a ellos resolver, han decidido generar pequeños momentos de diálogo y están ahorita esperando que el Estado peruano pueda sentarse a conversar con ellos para decidir qué es lo que se hace en esta zona. Otro de los actores cuyos conflictos están activos son los invitados. Los invitados son una población mestiza que ha pedido un permiso a la comunidad, en particular a unas personas, a unos indígenas, a cambio de trabajar oro en el territorio, y reciben una pequeña regalía. Cuando en las entrevistas trataba de comprender cuál era el momento de inicio de los invitados, y los invitados coinciden con el inicio del precio de oro a inicios del 2000. En el 2000 se da una fuerte subida del precio del oro entre el 2005 y 2006, y lo que esto trae es más buscadores de oro. Y la comunidad, reconociendo que no podía controlar esta llegada de tantas personas, siendo ellos un número tan reducido frente a los mineros, establecen esta figura de invitados como una estrategia de control y establecen unas regalías. Sin embargo, esta modalidad es una figura problemática que genera tensión porque los invitados son considerados como los principales agentes de deforestación, además que existen, respecto a los acuerdos a los que llegaron, muchos incumplimientos de las obligaciones económicas. Los invitados suelen no pagar lo que habían acordado y trasladarse y cambiarse de anfitrión, ¿no? Desde el 2010, ambas comunidades han tenido iniciativas para establecer reglas y deberes de los invitados, y también establecer quiénes podrían tenerlo. Como el invitado, como el precio del oro iba creciendo y el número de personas que llegaban a la comunidad al solicitar ser parte de esta modalidad iba en aumento, las comunidades no pudieron controlar ni establecer reglas claras. Sin embargo, desde el año pasado, las comunidades han iniciado una estrategia de defensa territorial basada en las peticiones de las interdicciones, reconociendo que las interdicciones que hace el Estado peruano son una estrategia que podría ser eficaz para resolverles el problema. Portolú, San José y otras comunidades que también sufren los mismos problemas, como Barranco Chico, Cotsimba, han solicitado al Estado peruano que se haga interdicciones dentro de su territorio, no solo para controlar a los invitados, sino para controlar también a los concesionarios mineros, ya que desde que se hizo la zonificación en el año 2007 de Madre de Dios, de la región de Madre de Dios, las comunidades nativas fueron excluidas como áreas de trabajo minero. Entonces los concesionarios mineros han quedado sin la posibilidad de poder formalizarse. Un tercer agente, un tercer sujeto minero que es un sujeto de conflicto son los yernos. Pero, sin embargo, con los yernos mestizos, los conflictos se manejan de manera latente. ¿Qué es un yerno mestizo en una comunidad como San José y Portolús? Un yerno mestizo es un minero que ha contraído matrimonio, que ha contraído una relación sentimental y de parentesco con una mujer indígena, ¿no? Los matrimonios mineros han ido en aumento también desde el año 2007, pero sin embargo es una figura problemática que no ha generado las mismas abiertas manifestaciones como los invitados o como los concesionarios, porque establecer reglas o restringir derechos a un yerno mestizo es restringir también que los hijos de esta pareja, que son mestizos pero también indígenas, puedan gozar puedan sufrir de una precariedad económica. Entonces,
los yernos es una estrategia que muchos mestizos suelen usar. Sin embargo, y es una estrategia que incluso los mismos indígenas en un principio consideraron que el matrimonio con un yerno era algo deseado porque era obtener nuevos conocimientos. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento del fenómeno del madresolterismo. Muchas mujeres han sido abandonadas por los hombres y han sido abandonadas con los hijos. Entonces estos niños mestizos pasan a ser mantenidos y apoyados por la familia indígena, siendo una carga económica mucho más complicada. Entonces, sin embargo, al respecto, cuando conversaba a lo largo de las entrevistas y también de la revisión de las actas comunales, las comunidades no han podido establecer reglas más claras sobre los yernos porque, como decía, es restringir también que las mujeres indígenas y las familias indígenas se vean disminuidas de ciertos ingresos, ¿no? Yo comento un caso que causó mucha conmoción en San José el año pasado de una mujer indígena casada con un hombre cusqueño que fue abandonada por él y fue abandonada por él con un hijo pequeño de 8 años y el minero regresó a Cusco sin pagar una manutención, sin tener contacto con el niño. Después de algunos años, el minero regresa hacia la comunidad y les conversa con la familia de esta mujer indígena y les dice que él va a empezar a pagar la manutención siempre y cuando lo dejan regresar a trabajar oro en la comunidad. Esta vez con una nueva pareja. Entonces, como las familias no quieren que sus hijos, los nietos estén sin el soporte de un padre y mucho menos de la economía de un padre, aceptaron que llegara el ex yerno mestizo como una nueva pareja. Este caso fue muy significativo porque inició un debate sobre la necesidad urgente de hacer algo, no solamente con los yernos mestizos, sino también con los matrimonios mestizos, ya que existen muchos ejemplos de otras comunidades que han prohibido matrimonios o que han puesto reglas sobre matrimonios con mestizos, reconociendo que esta es más una estrategia para insertarse al territorio indígena y en este caso a los yacimientos. Respecto a las estrategias indígenas para la defensa territorial... tiempo, Lucero, por favor. Lucero, tiempo. Sí, estamos excedidos ya. Gracias. Ya, gracias. ¿Culpa? ¿Aló? ¿Hola? Un minuto, por favor, que ya nos hemos excedido el tiempo. Si fuera tan perdone. Sí, bueno, por último punto quiero hablar de lo que ha proporcionado, de lo que ha terminado siendo un problema ambiental muy grande que tiene que ver con la deforestación. Los bosques que se perdieron en ambas comunidades representan en el caso de San José el 20% y en el caso de Puerto Luz el 1%, y la deforestación tiene como principal motor la minería semimecanizada en el río Puquiri y la apertura de las carreteras, en particular la carretera Delta 1 y el tramo 3 de la Interoceánica. Estos son los mapas de deforestación, los puntos rosados son las zonas deforestadas, y bueno, esta es la deforestación anual que se puede observar que a partir del año 2006 tiene los picos más altos en San José y en Puerto Luz, siendo Puerto Luz la comunidad más afectada. Estas son algunas imágenes sobre cómo ha quedado el territorio en el río Puquiri. La foto de la izquierda es un chute, que es un método de trabajo de extracción, y el otro lado era la playa del río Puquiri. Y bueno, para terminar, como recomendaciones de implicancias de políticas, hay varios organismos a los que esta investigación intenta apelar. Una de ellas es el Plan Nacional de Acción del Convenio Minamata, del Ministerio del Ambiente, el MINEM con la posibilidad de poder establecer mesas de trabajo con las comunidades para conversar respecto a las concesiones mineras, y el CERNAM, que es en tanto coadministrador de la reserva comunal, es posible homologar procesos de sistemas de alerta temprana junto con las organizaciones indígenas, ¿no? Y para las organizaciones y las comunidades es fortalecer no solo los espacios de diálogo, también los sistemas de vigilancia, de vigilantes comunales y las comitivas de monitoreo que existen en las comunidades. Muchísimas gracias.